Bienvenidos al curso Español 307 sobre cine latinoamericano. En esta unidad estudiaremos los planos. Vamos a ver los tipos de planos: plano panorámico, plano general, plano medio, plano americano, primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. Ahora vamos a ver ejemplos y definiciones de cada uno de estos planos. Plano panorámico. El plano panorámico es un plano exterior y puede contener figuras humanas o no. Este plano muestra el paisaje y muestra grandes extensiones de campo, ciudades, bosques, mar. Aquí vemos un ejemplo de plano panorámico de la película Y tu mamá también, y vemos que se muestran grandes extensiones de tierra, aparecen también las montañas y hay figuras humanas también. Plano general. El plano general define o introduce los elementos de la puesta en escena, es decir, muestra a los personajes, la decoración, el fondo, etc., en un contexto amplio. El plano general tiene el objetivo de lograr que el espectador controle cada uno de los elementos de una escena y se sienta familiarizado con el contexto del personaje principal o los personajes. Por ejemplo, aquí vemos un plano general de la película Fresa y Chocolate, en donde los personajes están siendo ubicados dentro del contexto de la arquitectura del lugar y se muestra imágenes relacionadas con la Revolución Cubana. Plano medio. El plano medio muestra, como su nombre lo dice, la mitad del cuerpo humano u objeto que la cámara enfoca. Cuando se muestran cuerpos humanos, la cámara muestra hasta la cintura. En este plano de la película Y tu mamá también, vemos que la cámara muestra desde la cintura hasta la cabeza del personaje. Plano americano. El plano americano encuadra un poco más de la figura humana, es decir, desde la cabeza hasta las rodillas y los muslos. Se le llamó plano americano porque empezó a proliferar en las películas de Hollywood de las décadas de 1940 y 1950. En este ejemplo de la película Terra en Trance, vemos que la figura humana se muestra desde las rodillas hasta la cabeza. A diferencia del plano medio, que es desde la cintura hasta la cabeza, en este plano americano vemos más partes del cuerpo humano. Primer plano. El primer plano encuadra la parte más significativa del objeto filmado. En caso del cuerpo humano, mostraría los hombros y la cabeza. El primer plano se utiliza con frecuencia para mostrar las emociones de los personajes. Se podría decir que es uno de los encuadres más ricos en cuanto al potencial expresivo. En este ejemplo de la película Fresa y Chocolate, vemos que la cámara muestra el rostro del personaje y de esta manera podemos ver con más detalle las emociones del personaje. Primerísimo primer plano. El primerísimo primer plano muestra una parte concreta del rostro humano. Sería una amplificación del primer plano y podría encuadrar los ojos, la nariz, la boca, etc. En este otro ejemplo de la película Fresa y Chocolate, vemos que la cámara muestra una parte de la cabeza, es decir, solamente el rostro. Podríamos encontrar otros ejemplos de primerísimo primer plano en donde solamente se muestran los ojos o la nariz o la boca. Plano detalle. El plano detalle muestra, de forma fragmentaria, un objeto o una parte del rostro. También podría mostrar gestos del rostro o partes del cuerpo, como por ejemplo los dedos, un órgano, un pie.
El plano detalle asimismo puede enfocar objetos pequeños completos dentro de un conjunto general. En este ejemplo de la película Estación Central, vemos las manos de un niño enrollando una cuerda alrededor de un trompo. Resumen de las ideas de esta unidad. En esta unidad vimos tipos de plano: plano panorámico, plano general, plano medio, plano americano, primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle. Vimos sus definiciones y ejemplos. Ahora, para aplicar lo aprendido en esta lección, toma la siguiente prueba y define los siguientes planos.